proseguimos el estudio del tubo digestivo y entramos entonces en la descripción de lo que corresponde ya al intestino delgado, el segmento digestivo posterior al estómago. Sabemos que el estómago tiene una válvula de salida que es el píloro. Se considera que la funcionalidad del píloro depende, es decir, su proceso de cierre y apertura intermitentes depende de sensores químicos ubicados en la mucosa de la válvula pilórica, de manera que siempre que esto funcione en condiciones óptimas, recién autoriza, digamos así, la apertura pilórica cuando la acidez del contenido gástrico ha sido reducido prácticamente a cero por la mezcla realizada por la musculatura, por el juego de la musculatura gástrica entre el contenido de ácido clorhídrico de jugo gástrico y contenido en el interior del estómago y el bolo alimenticio que ha llegado a este segmento digestivo. Una vez que se normaliza, digamos así, se anula la acidez del contenido gástrico, se produce la apertura pilórica y el pasaje de un cierto volumen del contenido gástrico hacia el duodeno. Esa primera parte del del intestino delgado, con el nombre de duodeno, sabemos ya eso, es entonces el primer segmento que continúa al estómago. Tiene una longitud aproximada de 30 centímetros y es absolutamente retroperitoneal, es decir, que el peritoneo parietal posterior tapiza a este segmento del intestino delgado, al duodeno, por su cara anterior y lo fija directamente contra la pared abdominal posterior. Así que carece de movilidad, pero no de la motilidad obviamente, ya que son dos conceptos que sabemos que son totalmente diferentes. Movilidad, la capacidad que pueda tener un determinado órgano de cambiar su ubicación dentro de un territorio corporal determinado, mientras que la motilidad es el juego muscular propio de la pared de una determinada estructura anatómica. En este caso entonces vemos que el bulbo duodenal es otra vez el primer segmento del duodeno que se continúa inmediatamente al píloro. Es una formación con un diámetro un poco mayor que el resto del arco duodenal. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos asegurar que es capaz de albergar el volumen del contenido gástrico que ha pasado por la apertura pilórica. Este primer segmento vulvar es justamente el de asiento de la mayor cantidad de patologías de este segmento duodenal, y entre estas prácticamente no existen patologías que puedan variar un poquitito su etiología, más que todas las patologías que puedan asentar a nivel del bulbo duodenal se relacionan con la acidez gástrica, es decir, con disfunción pilórica que permita el pasaje de contenido gástrico todavía con un pH ácido bastante elevado, al cual no está habituada la mucosa del duodeno y más todavía del primer segmento. Es decir, que este bulbo duodenal, normalmente de una forma triangular con la base hacia el píloro y el vértice que se continúa con el resto del segmento duodenal, es el asiento principal de las lesiones de carácter péptico, y en ese grupo de patologías podemos contemplar a dos etapas diferentes, igual que lo que habíamos hablado cuando tratábamos el tema gástrico. Primero, de una inflamación difusa de todo el interior, de toda la mucosa vulvar, y tendríamos entonces un proceso inflamatorio en específico que
sola y exclusivamente va a producir una reacción edematosa e inflamatoria en la mucosa. Debemos aclarar también que en condiciones normales, las imágenes, tanto endoscópicas como las radiológicas varitadas de este primer segmento del duodeno, muestra un relieve mucoso totalmente liso y plano. Así que cualquier alteración inflamatoria va a producir un engrosamiento y una visualización del relieve mucoso que haría presumir entonces la posibilidad de que haya un proceso péptico que esté modificando las características histológicas normales de ese segmento del duodeno. Y el segundo tipo de patologías sería el que corresponde a lesiones focalizadas, también de carácter péptico, que configurarían las úlceras del duodeno. No existe prácticamente otro segmento duodenal que pueda sufrir este tipo de patología ulcerosa, sino que se limitan en su totalidad al segmento vulvar. En ese caso tendríamos las mismas características de una lesión excavada que se profundiza, en el espesor de la pared del segmento intestinal afectado y que tiene absolutamente todas las características propias que habíamos ya descrito cuando hablábamos de las úlceras benignas o pépticas del estómago. Así que la ubicación acá nada más que es una cuestión porcentual en donde se ubican de preferencia en la cara anterior del bulbo duodenal con la excavación o nicho ulceroso con su rodete inflamatorio periorificial y obviamente que la acentuación, el engrosamiento del relieve mucoso que también tiene una convergencia dirigida hacia el nicho ulceroso. Cuando este proceso ulceroso duodenal se prolonga en el tiempo sin que haya habido una terapéutica adecuada o de que la lesión no haya respondido a la terapéutica o no haya podido ser, digamos, normalizada la función pilórica, que es la reguladora del pasaje gástrico, vamos a tener entonces que en un momento dado este proceso inflamatorio va a empezar a tener una metaplasia del tejido que está afectando a la mucosa ya ulcerada y a los planos parietales más profundos. Con el proceso de sustitución, de reemplazo de esos tejidos afectados por la cronicidad del proceso ulceroso por un tejido cicatrizal. Obviamente que con las características propias de todo tejido cicatrizal de resultar retráctil y que entonces ocasionarían necesariamente una deformación anatómica del bulbo duodenal que pierde esta característica triangular clásica que lo caracteriza y aparece como una formación amorfa con franjas de retracción alternando con otras de aspecto más o menos globuloso pseudodiverticular y que ya no tendrían posibilidad de retornar hacia las características normales por la metaplasia tisular que mencionamos hace un rato. Así que tenemos entonces tres etapas en cuanto a patología del duodeno inicial. Primero, la irritación inflamatoria con una visualización del relieve mucoso que dijimos en condiciones normales no es visualizable. Segunda etapa sería la de la localización de una lesión de tipo ulceroso con todas las características que recién mencionamos y una tercera etapa que sería la de la cicatrización y la deformación retráctil de este segmento del duodeno. Se continúa en condiciones normales anatómicas esta primera porción de vulvar con el resto de un ducto que ya reduce su diámetro y llega hasta lo que conocemos como la rodilla duodenal superior.
Este primer trayecto tiene una dirección más o menos horizontal y al llegar a la rodilla superior cambia bruscamente de dirección y se vuelve descendente. En ese punto descendente, entonces encontramos ya otro tipo de estructuras. En primer lugar, desaparecida la porción vulvar e iniciada el resto de la primera porción del duodeno y lo que le continúa la segunda, la descendente de la que estamos hablando, ya el interior duodenal adquiere las características imagenológicas obtenidas por un estudio radiológico contrastado, varitado, de las llamadas válvulas conniventes, es decir, una serie de estructuras anulares que van adosadas unas a otras, dando un aspecto, digamos, en resorte, comparativamente hablando, que es la característica del resto de la mucosografía del intestino delgado. Es de notar la estructura que puede visualizarse en el interior, como la imagen que estamos viendo, que son imágenes gráficas nada más, de las válvulas conniventes y una estructura importante que se encuentra en el perfil cóncavo de esta segunda porción del duodeno, que es la desembocadura de las vías pancreática y biliar en lo que conocemos como papila mayor. No vamos a entrar en detalles de la estructura que está configurando el segmento ductal terminal pancreático y biliar, que sería el esfínter de Oddi, sino solamente mencionaremos que la papila, es decir, el orificio duodenal de este conducto unificado, es ligeramente sobrelevado, con obviamente su poro central, y que eso es de visualización poco frecuente en un estudio contrastado varitado simple. Es mucho más posible ver esta estructura cuando se recurre a métodos especiales que son los aconsejados para el estudio duodenal, que es el estudio varitado a doble contraste con una distensión, con un agregado de aire que ocasiona una distensión de esta parte del aparato digestivo, y entonces podría visualizarse como las características sobrelevadas que recién mencionamos. Así que vamos a ver entonces acá en estas gráficas cómo se visualizan las estructuras que recién acabamos de mencionar. En algunas de estas incidencias o imágenes estamos viendo justamente un cuello estrecho que separa nítidamente el ámbito gástrico de lo que configura el inicio del intestino delgado en el segmento duodenal, y las características triangulares que habíamos mencionado que caracterizan a este primer segmento a través del duodeno, que sería el bulbo duodenal. Si nosotros avanzamos con las imágenes, vamos a ir viendo que se producen ya cambios en las características del relieve mucoso del resto del duodeno. Vemos en esta gráfica directamente la porción vulvar triangular clásica y su continuación con el resto del primer segmento horizontal, y su descenso con el segundo segmento y su continuación con el resto del arco duodenal, ya con los relieves mucosos que recién estuvimos mencionando. Estas características van entonces a ir cambiando cuando empezamos a ver una distensión gaseosa agregada al contraste varitado, y que con la señalización de la flecha, repetimos, de muy difícil visualización, sería la estructura de la papila, que es la desembocadura biliopancreática que hace un momento mencionamos. Ya empiezan a configurarse de manera más definida los pliegues anulares
adyacentes entre sí que caracterizan a la mucosografía del intestino delgado. Llegado a un cierto nivel, que sería la parte superior del mesocolon transverso, obligatoriamente el duodeno debe volver a cambiar de dirección y se toma un trayecto horizontal nuevamente dirigido hacia el plano medio sagital. Esa sería la rodilla inferior y el segmento que le sigue estaría entonces tomando el nombre de la tercera porción del duodeno. Y finalmente, sin que haya ninguna otra estructura que defina las razones de un cambio de dirección, nuevamente toma el duodeno un trayecto ascendente oblicuo siempre hacia el plano medio sagital, que sería la cuarta porción del duodeno. Este segmento final, el cuarto segmento duodenal, también termina en una estructura anatómica que define el fin del duodeno y el inicio del siguiente segmento del intestino delgado, que sería el yeyuno. Esta estructura es una estructura vascular constante que se produce por la emergencia de la arteria mesentérica superior de la pared aórtica anterior. Este vaso sanguíneo, la mesentérica superior, tiene un trayecto descendente y delimita entonces entre el trayecto vertical de la aorta regional y su emergencia ligeramente oblicua y de dirección anterior, un espacio, digamos, triangular que conocemos como el compás aorto-mesentérico. Y a través de ese espacio, de la abertura de este compás aortomesentérico, se produce el pasaje del intestino delgado, delimitándose de esta manera al segmento duodenal del siguiente segmento delgado, que sería el yeyuno. Por otra parte, a ese mismo nivel termina el carácter de posición retroperitoneal que caracteriza al duodeno, y en ese mismo punto del compás aortomesentérico se inicia la formación que conocemos como meso del intestino delgado o mesenterio. De ahí en más, el resto del tubo digestivo delgado tendrá ya movilidad dada justamente por este repliegue peritoneal que configura el mesenterio. El resto de la estructura delgada completa aproximadamente lo que se necesite para tener un promedio de 5,5 metros de longitud total del delgado, y de ahí en más obviamente que las flexuosidades que debe mostrar este segmento delgado serían necesarias obviamente para que tanta cantidad de longitud se ubiquen, se acomoden, digamos, dentro de un compartimiento abdominal relativamente reducido. Así que vamos a ver entonces que estas siguientes partes del intestino delgado, empezando por el yeyuno y continuándose con el último segmento delgado, que es el íleon, vamos a tener entonces que presenta estas asas delgadas, muchas flexuosidades que no permiten precisamente que se interrumpa la parte de la permeabilidad del tubo digestivo delgado, sino que nada más que facilita entonces el acomodo, digamos, de los 5 metros y algo que restan en promedio del delgado dentro del espacio que está delimitado por el marco colónico en la parte centroabdominal. Si volvemos a otros detalles que caracterizan acá vemos una gráfica con las válvulas conniventes, que son las que decíamos le confieren un aspecto, un resorte a la imagen varitada radiológica del delgado, y vamos a tener también que estas asas intestinales delgadas tienen
por su enorme longitud, marcada dificultad para su estudio radiológico. Obviamente que el estudio radiológico varitado sigue siendo el de elección, pero hay algunas modalidades, algunas técnicas agregadas, como ser la de la introducción de un catéter nasogástrico, pero que atraviese el píloro y termine recorriendo el duodeno, el arco duodenal, termine en el primer segmento del yeyuno, de manera que se pueda ir administrando el sulfato de bario en una solución bastante fluida, bastante diluida, más o menos al 45 a 50%, mitad bario, mitad agua, digamos así, y que además podamos ir agregándole en forma intermitente la insuflación de aire, de manera que en primer lugar se obligue al contraste varitado a proseguir con su recorrido, y por otro lado también haga que la presión del aire aplique al contraste varitado contra la pared del tubo digestivo siguiente al duodeno, y que va a ir entonces delimitándonos las características propias de la mucosografía delgada. Es prácticamente muy difícil por el método radiológico, y tampoco los otros métodos de estudio radiológico del intestino delgado, mostrar patologías que pudieran evidentemente ocasionar síntomas clínicos, pero no se descarta que cuando se presentan estas alteraciones, que normal y habitualmente son puramente mecánicas, y que conocemos o agrupamos dentro de lo que conocemos como oclusión intestinal, sería entonces la rotación de algún asa delgada, como las que hace un rato vimos agrupadas, flexuosas dentro del marco colónico, y que podrían entonces, por la movilidad que le otorga el mesenterio, rotar alrededor de un eje, que podría también tener como consecuencias la alteración, primera la alteración de la vascularización de este segmento rotado, volvulado, y si esto se prolonga en el tiempo sin una solución, que obligatoriamente ya debería ser casi siempre quirúrgica, llegar a la necrosis de la asa delgada, justamente por la deficiencia de riego sanguíneo. Cuando empezamos entonces con las patologías del intestino delgado, tendríamos como estudio preferencial al varitado, con la colocación de la sonda naso-yeyunal que recién mencionamos, que ocasiona obviamente una molestia bastante importante al paciente, pero que, obviado este inconveniente, y siempre que haya un consentimiento del paciente, podría entonces mostrarnos en forma mucho más evidente la mucosografía del delgado y algunas que otras alteraciones ocasionales, como ser zonas de estrechez o de reducción segmentaria de su calibre, que son de hallazgo sumamente dificultoso por cualquier método de estudio que empleemos para visualizar el trayecto intestinal delgado.